Aragón Radio Podcast. Bueno, vamos a comenzar esta entrevista imaginando un poco. Imagínate que tu jornada laboral no depende estrictamente de un horario de 7 u 8 horas, ni siquiera de 5 o 6 días a la semana. Imagina que el criterio por el cual se rigen tus obligaciones son los objetivos. Los objetivos, el tiempo, tu organización y tu dedicación al trabajo tiene como condición para cumplir con tus responsabilidades laborales unos objetivos de productividad que se deben alcanzar o, ¿por qué no, superar, ¿no? Trabajar por objetivos es una tendencia que se está extendiendo en países del centro de Europa, en importantes empresas y corporaciones. Hay una tendencia hacia este método y no son pocos los expertos que lo defienden, porque aseguran que tiene ventajas como la motivación de los empleados, que incluso incentiva el talento, ¿no? Pero claro, genera muchas dudas y preguntas que hoy queremos intentar despejar. Y una de esas preguntas es evidente, tal y como está hoy es el tejido productivo de España, ¿es posible generalizar el trabajo por objetivos en nuestro país? Primera voz, José Canseco es profesor de Recursos Humanos en la Escuela de Administración de Empresas Business School. Señor Canseco, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, encantados de saludarle con este tema que es muy interesante, la verdad. Esta pregunta que acabo de lanzar enseguida se la hacemos, pero antes, ¿cómo definiría usted el trabajo por objetivos? Bueno, es aquel trabajo en el que tu incremento salarial o la parte variable de tu salario va en función del mérito, de los objetivos, de la productividad o de aquello que seas capaz de conseguir, bien sea individualmente como empleado o bien sea en equipo a nivel empresarial. Claro. En estos momentos los oyentes están llevando esto a la primera persona, se están preguntando cómo lo adaptarían a su profesión. En ámbitos comerciales o industriales parece que puede ser más sencillo, ¿no? Pues un señor hace tuercas o vende tuercas, pues el objetivo será marcarse un objetivo y vender más tuercas, ¿no? Se me ocurre, pero claro, ¿hay forma de adaptarlo a todos o a la mayoría de los sectores productivos? Bueno, la respuesta es necesariamente sí. Uno de los mantras que hay en el mercado, vamos a decir, en el mundo profesional, es que no todo se puede medir en el mundo de la empresa, ¿no? Y sobre todo aquellas cosas que tienen más que ver quizás con los servicios, ¿no? O con la parte intangible del talento, del capital humano, pues que no se puede medir. Esto no es cierto. Todo se puede medir en el mundo de la empresa. Quizás hay elementos que cuesta más o que hay que romperse un poco más la cabeza, si me permiten la expresión, o quizás no es una medición 100% objetiva o exacta, pero se puede medir, y medir algo, aunque sea a medias, y aquellos casos remotos estoy hablando, es mucho mejor que no hacerlo, porque el que no mide las cosas no sabe dónde está. Y por tanto no puede saber si acierta o no o qué medidas correctoras tiene que poner en marcha para mejorar esa situación. Por tanto, todo se puede medir en todos los sectores, en todas las actividades. En unos casos con mayor fit o con mayor precisión y en otros casos menos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que sea complicado de cuantificar, efectivamente, ¿no? O de trabajar por objetivos. No sé, pero se me ocurre ahora mismo un profesor. Un profesor, sus objetivos, claro, entiendo que sería enseñar más y mejor, ¿no? Se me ocurre, que no se me ofenda ningún profesor, ¿no? Sí, por supuesto. No, por supuesto. Claro. Pues mira, a los profesores, a los docentes, sean escuelas de negocio, la universidad, el instituto, lo que sea, se les mide por la calidad docente que dan. Pero también se les mide por la opinión de sus alumnos y también se les pide por el nivel de aprobación y la nota que tienen sus alumnos. Es decir, yo puedo medir el éxito de un profesor y de su capacidad para dar bien clase en función de la opinión de los alumnos, que es subjetiva, ya lo sabemos, pero es un primer nivel de evaluación, vamos a decir, y también por los resultados que obtengan esos alumnos y la capacidad de penetración en otras etapas educativas o incluso empleos, salir al mercado. Por tanto, sí que se puede medir y además de una forma muy completa,
Es decir, y se está haciendo, perdona. Y no es cuestión de que este profesor tenga o apruebe más, ¿no? Que tenga más alumnos con mejor nota, pero claro, eso... En absoluto. Esto. Por ejemplo, le pongo otro ejemplo. Y esto, en la administración pública, ¿cómo se puede implantar? Por ejemplo, en una ventanilla. Un funcionario que atienda a más ciudadanos. Y ahora es un tema que yo entiendo que es un tema candente con la que está cayendo. Bueno, el problema en general, pero vamos a tocar el tema de la administración, pero el problema en general no es tanto si existen indicadores, objetivos bien o mal configurados para que las personas se puedan evaluar y por tanto subir su salario en función de esos objetivos y esa productividad, sino cómo utilizamos esos elementos, esas medidas que ponemos en marcha. Y es uno de los principales problemas que tiene la administración en general. Y es que hay instrumentos, hay complementos por mérito y por productividad, los hay desde hace muchos años, depende en qué administraciones, pero no se utilizan de la forma adecuada, porque acaban siendo un elemento fijo de la retribución más o menos enmascarado, ¿no? O es un derecho adquirido donde es difícil no cobrarlo, por lo tanto no ofrece el resultado que queremos perseguir, y es que la persona trabaje más. En algunos casos no siempre es posible trabajar más y sobre todo mejor, que tenga más impacto en el cliente o en el usuario, en el ciudadano y por tanto que genere más productividad a la institución o a la empresa, que es el fin de todo. Que se genere más productividad y más riqueza a la compañía. Claro, la compañía y entiendo que también a los trabajadores, ¿no? Porque claro, sí, por supuesto. Claro, si le vas a pedir a un trabajador que trabaje por objetivos, bueno, si los consigue, se supone que tendrá que cobrar más. Si no los consigue, no cobrará tanto. Y si no consigue lo que estaba estipulado, ¿cobraría menos? Cómo se diseña la estructura de salarios en una compañía es toda una ciencia. Cuando nosotros destinamos una parte del salario variable en función de objetivos, en función de productividad de la persona, del equipo, tenemos en cuenta la capacidad que esa persona tiene. Por tanto, la fijación de objetivos no es la misma para Manuel que para María, que para Julia, que para Pedro, porque varían en función, primero, de las tareas y de las funciones que tengan cada uno de ellos y luego de su propia capacidad. Quizás para Pedro es muy sencillo, por poner el ejemplo fácil, vender 1000 lavadoras, y por tanto el objetivo va a ser 1200, y para María no es tan sencillo y se quedan 800 y por tanto el objetivo va a ser 1000, para intentar que se esfuerce un poquito más. Por tanto, adaptamos el objetivo siempre a la capacidad de la persona y a las horas que la persona trabaja, porque no es lo mismo trabajar 4 horas que trabajar 8, si estoy vendiendo lavadoras, por ejemplo. Claro. Fíjese que acaba de mencionar un sector, el de los comerciales, que esto ya lo tienen más que asumido, porque por lo general es el sueldo fijo más las comisiones. Cuantas más lavadoras vendas, pues mejor llegarás a final de mes, ¿no? Y muchos comerciales tampoco tienen horarios, es decir, son comerciales 24 horas al día, ¿no? Este es un claro ejemplo. Sí. Podría ser un claro ejemplo, ¿no? Sí, de hecho ocurren dos cosas con este ejemplo que hemos puesto del equipo comercial. Es que está claro cómo se puede medir. No siempre se mide bien, porque no es lo mismo una comisión que un objetivo por volumen o por margen. Hay diferentes estructuras. Lo que ocurre en algunos casos es que la compañía, aun teniéndolo tan claro, porque es un equipo comercial, no se utiliza de la forma adecuada. Porque si tengo un equipo de 30 comerciales, no siempre el líder o el manager o la compañía se atreve, vamos a decir, a no pagar ese variable o ese bonus. Y eso produce que aquella persona o personas que se han esforzado, le genera una desmotivación. Y por contra, aquellas personas que no se han esforzado tanto, tampoco lo van a hacer porque están cobrando el variable. Por tanto, cuidado cómo utilizamos los objetivos y los variables. Ya. Concluyendo, ¿hay forma de adaptar a la mayoría de los sectores productivos o a todos esto del trabajo por objetivos? Y ahora la pregunta que he dejado para el final, ¿lo ve factible en España? Es decir, nuestro país tiene el sector servicios un porcentaje muy alto del PIB. ¿No parece sencillo adaptar el sistema de objetivos? No es que se pueda hacer. Es que se está haciendo, es que hay infinidad de compañías en nuestro país, grandes, pequeñas, medianas, de todos los sectores, de atención al cliente, de servicio, de turismo, de industriales, que están adoptando y que han adoptado hace 15, 10, 20 años este tipo de sistemas. ¿Qué ocurre? Que el propio sistema
es perverso en el sentido de que en la medida que uno lo aplica se va distorsionando con el tiempo, y cada X tiempo, cada 2, 3 años, todos los años, hay que revisarlo y adaptarlo a la realidad del momento, pero sí que se está haciendo. El problema de España es, igual que otros países, pero el problema de España es que tenemos un excesivo presentismo en el trabajo y que muchas veces entendemos aportar valor o ser más productivos a través del estar y del tener presencia y el estar en la oficina o estar en el centro de trabajo o estar en la fábrica. Y no siempre estar es aportar valor. Cuando la gente empieza a trabajar por objetivos se da cuenta de que aportar valor no tiene siempre que ver con trabajar un número de horas. Incluso trabajan más horas en muchos casos y a veces trabajan menos porque, vamos a decir, van sobrados, ¿no?, en la capacidad que tiene esa persona. Dependerá de la persona. Pero trabajar por objetivos es, vamos a decir, la mejor medida que podemos aplicar también para crecer el salario de las compañías. ¿Y esto ha llegado para quedarse, profesor? ¿Ha llegado para quedarse? Sí. Por supuesto. El problema es que en España tenemos un tejido empresarial de pymes y sobre todo micropymes muy pequeñas, donde a veces es difícil implantar esta serie de medidas o llegar a identificar el objetivo, incluso implantarlo, por un tema de liderazgo y de cultura de compañía más que de operativa. Profesor Canseco, gracias por su tiempo y por explicarnos este asunto. Un saludo, muy buenos días. Un saludo. Profesor de Relaciones, de Recursos Humanos en la Escuela de Administración de Empresas Business School. Y esta es la visión desde esta perspectiva académica y empresarial, pero y desde los sindicatos, claro. ¿Cómo ven este formato? Pablo Castillo, secretario de Acción Sindical y Comisiones Obreras. Señor Castillo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Como primera reflexión, valoración general, ¿les gusta la idea del trabajo por objetivos y con una mayor libertad de horarios? A ver, pues como todo, como muchas cosas en la vida, depende de qué estemos hablando exactamente. La incorporación de los objetivos en los módulos salariales en España es algo bastante viejo. Ya estaban en las viejas ordenanzas laborales de los 70 y aparecen en los convenios en complementos, primas de producción, complemento variable, comisión por ventas, en fin, multitud de conceptos y complementos que aparecen en nuestra negociación colectiva y en los acuerdos, ¿no?, de empresas. Por tanto, la fijación de objetivos en el trabajo es algo que no es ajeno a nuestra práctica diaria, pero como siempre depende. Y por objetivos entendemos ajustar el salario a la productividad, a lo que produce el trabajador y por tanto compensar ese mayor desarrollo, pues es algo que se puede hablar y de hecho se habla todos los días. Si cuando hablamos de un pago por objetivos ignorando el horario, a veces eso encubre prácticas de horarios excesivos o objetivos de imposible cumplimiento. Entonces ahí es clave que haya una negociación para poder determinar de qué estamos hablando y configurarlos adecuadamente, garantizando los derechos de los trabajadores, lógicamente. No sé si está de acuerdo también, no sé si ha escuchado parte de la entrevista que hemos mantenido con el profesor de Recursos Humanos, señor Canseco. Él decía que se puede adaptar a todos los sectores productivos. Evidentemente cada uno es distinto, pero no hay ningún sector productivo que se escape. Se puede adaptar, ¿no? Y yo le pregunto, ¿en qué sectores cree que encaja más? Porque parece que en las ventas tiene bastante más sentido que en la hostelería, que en la administración pública, por ejemplo, o que en el periodismo, esta profesión. En fin, ¿cómo lo ve? A ver, siempre se pueden buscar objetivos o elementos de producción, o bien de servicios, o calidad en el servicio, ¿no?, primas o complementos de calidad o producción, que de alguna manera se vinculen a objetivos. Eso siempre es posible encontrarlo. Pero es cierto que hay trabajos donde en realidad lo que se está retribuyendo es el tiempo de trabajo, ¿no? Es decir, el tiempo de trabajo y por supuesto la prestación del servicio, en el cual estar en un comercio, abrir la puerta a una determinada hora y cerrarla a una determinada hora, efectivamente hay que cumplir ese horario. O, por ejemplo, otros que se han señalado también, temas de administración pública, en periodismo también, pero claro, pongamos por ejemplo el periodismo. ¿El objetivo qué es? Es decir, el número de horas que tú haces, por ejemplo, en la radio, en el programa, o ponemos los objetivos en razón del número de oyentes. Número de oyentes que puede variar en función de
si la emisora o la empresa tiene es más agresiva en su publicidad o no, si la empresa es más agresiva en la publicidad, en elementos que ya no dependen del trabajador, sino de la propia decisión empresarial. Entonces, claro, a ver, hay que ir caso por caso. Yo creo que es muy difícil dar una respuesta. Por ejemplo, es decir, por objetivos, has indicado, los comerciales lo tienen, pero también depende, es decir, de qué cartera de clientes se les da, de rutas o itinerarios. No hay unos más fáciles que otros. ¿Qué productos les das a unos o a otros para su comercialización? Entonces, a ver, es decir, la esencial en la fijación de los objetivos es que haya una negociación, que haya mucha transparencia y que, a ver, no se utilicen de forma perversa para empeorar las condiciones laborales, salariales o incluso de horario. Es decir, sí. Ponga el ejemplo, sí, perdón. No, a ver, por ejemplo, si yo te pongo unos objetivos en los que yo sé, como empresa, que para poder cumplirlos tienes que trabajar 60 horas a la semana, evidentemente eso es un fraude, una defraudación de algo que en principio podría ser correcto. Es decir, que trabajar por objetivos no debería estar reñido con los derechos laborales. Esto es una obviedad. Si se hace bien, si está negociado con la representación de los trabajadores, con los sindicatos, y se hace, repito, bien, pero hay que ser muy cuidadoso, porque nuestra experiencia es que cuando las empresas introducen primas de producción o retribución por objetivos, como es natural, lo hacen mirando sus intereses y su beneficio. Eso no siempre es compatible con los derechos laborales básicos de los trabajadores. Bueno, pues seguiremos hablando, sin lugar a dudas, de este asunto, porque no sé si estará de acuerdo con el señor Canseco. Es una historia que ha venido para quedarse, aunque es cierto que ya desde hace bastante tiempo, ¿no?, se está experimentando en algunos sectores, como por ejemplo el de los comerciales, ¿no? Señor Castillo, gracias también por su tiempo. Un saludo, muy buenos días. Gracias a vosotros y buenos días. Buenos días, Pablo Castillo, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, a propósito del trabajo por objetivo. Aragón Radio Podcast.